Hola, hola. Bueno, ahí nomás. Aquí tienen ya una serie de problemitas resueltos que inclusive ya lo hemos planteado. Creo que ya lo hemos explicado anteriormente. El 17.1, 17.2. Háganlo, por favor. Traten de reforzar lo que ya han trabajado, ¿cierto? Anda pasando nomás. Estos son de repaso, el método de fracciones simples, método de Heaviside, ahí nomás, no, no tanto, 17.6. ¿Ven? Por ejemplo, acá. Bueno, lo anterior ya es cuestión de que se pongan a resolverlo y verificar, ¿cierto? Que les da ese resultado, ¿sí? Y vamos a ver ahora la aplicación de un circuitito de continua, un circuito serie RC, que lo habíamos trabajado también con el ingeniero Maximiani, con esa ecuación íntegro diferencial que nos quedaba, el R por I más 1 sobre C integral de I diferencial de T, ¿correcto? Pero aquí nosotros ya directamente estamos en condiciones de escribir directamente, ustedes en el parcial eso no se hace, directamente ustedes ya escriban la fórmula con el circuito operacional, ¿correcto? En el circuito operacional, la transformada de 100 es 100 sobre S, la transformada de I es I de S, la transformada de R es R, y la transformada que justamente queda acá, de la integral de I diferencial de T, recuerden ustedes que era I sub C, ¿sí? I de S sobre SC, ¿correcto? Más o menos la carga inicial en el condensador. Si ustedes observan, en la teoría puede que nos dé menos, pero ese más o menos que me puede dar la teoría, en este caso no lo tengo en cuenta, sino que lo que tengo en cuenta es la polaridad del condensador de acuerdo a la, a la, a la polaridad que tenga la excitación, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso nos queda esta expresión aquí, que si ustedes ven, el signo más, este signo más es genérico, porque ya al observar ustedes la polaridad de Q, del Q sub 0, no puede ser, si es una caída de tensión, ¿sí? Acá estaría en serie con la fuente. Entonces, cuando ya reemplazo los valores, le tengo que cambiar el signo, le tengo que poner el signo menos. Entonces nos va a quedar en la fórmula 3, por la polaridad del condensador, ustedes fíjense que nos queda 10 IDS. 10 por IDS es la caída en la resistencia SC. ¿Cuánto vale C? 50 micros, 50 por 10 a la menos 6 por S. Y acá pongo menos, porque no es caída, es subida lo que tengo acá, por la polaridad que tiene ese condensador. En definitiva, cuando yo lo pase todo este término independiente a la derecha, me va a quedar sumando al 100 sobre S. Correcto. Va a estar bien, porque me queda en serie aditiva, por la suma de los potenciales. Eso, después ustedes, cuando se pongan a trabajarlo, eso le va a dar 50 sobre S, por lo tanto, va sumado a 100 sobre S, les queda 150 sobre S, que es la formulita 4. ¿Qué hacemos con el miembro de la izquierda? Tomamos factor común a I de S, que es nuestra incógnita, tomamos factor común, nos quedará I de S, factor común de 10S, ¿sí? Más 2 por 10 a la cuarta sobre S. ¿Qué hicimos acá? Esto que está entre llaves. Hemos resuelto el común denominador, ¿cierto? Es decir, el S es común denominador de todo, por eso me queda 10 por S. Más
2 por 10 a la cuarta, que sería el 1 sobre 50 por 10 a la menos 6. Entonces, ahí ya he tomado como un denominador. ¿Para qué hago esto? Porque después esto tengo que pasarlo al otro miembro. Cuando paso al otro miembro, se me cancelan las S, que están dividiendo en ambos lados. Entonces me queda, y también simplificando, me queda 15 sobre S más 2 por 10 al cubo. Ahí ya tengo la expresión de I de S. Fíjense, esto que se resolvían con ecuaciones íntegros diferenciales, que las condiciones iniciales, que las condiciones de contorno, como de una forma muy sencilla hemos llegado a una ecuación algebraica, hemos despejado I de S. ¿Qué queda por hacer ahora? Simplemente encontrar la transformación inversa. Eso directamente, si trabajamos con la tablita nuestra, acá tengo una constante que es 15, ¿cierto? Y abajo tengo S más A. El A sería el 2 por 10 al cubo, ¿correcto? Bueno, su transformada, el 1 sobre S más A, es E a la menos A por T. Entonces, directamente encuentro el valor de la I de T, diciendo 15 por E a la menos 2 por 10 al cubo de T, que sería la expresión en el tiempo de nuestra corriente. Ya saben que la inversa del 2 por 10 al cubo es tau, porque recuerden que era, en la expresión del condensador, era I máximo por E a la menos T sobre tau. El tau es la inversa del 2 por 10 al cubo. Pero en este caso yo tengo que escribir la ecuación, es exponencial decreciente. Si observamos esta expresión y analizamos sus valores, es cuestión de darle valores a T, y comprobar si el circuito realmente responde a esa corriente. Si ustedes observan, con los valores que tengo en el circuito, fíjense, volví un poquito el circuito, Fabricio, para verlo. Ahí nomás. En el instante inicial, ¿el condensador está cargado? Sí, está cargado. ¿Qué tensión tiene el condensador? 50 voltios, habíamos dicho. ¿Correcto? Esos 50 voltios sumado con los 100 voltios que tiene la fuente, me da 150 voltios. Dividido 10, quiere decir que la I para T igual a 0 es 15, que coincide con la expresión final encontrada. Para T igual a 0, I sub 0 me da 15. La I máxima entra con ese valor de I máximo. Quiere decir que encaja perfectamente el comportamiento de la corriente y que decrece exponencialmente con un exponencial menos 2 por 10 al cubo T. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Hay algo que no se haya entendido? Eso es lo poderoso que tiene utilizar este método de la transformada de Laplace. Eso traten de ustedes ir potenciándose, porque ya después los circuitos se van a complicar. Pero si tenemos bien aferrados estos conceptos iniciales, los inconvenientes que se pueden presentar se pueden subsanar, digamos, porque ya tienen la base teórica, una base fuerte del comienzo. Si quiere ir pasando, no sé qué es lo que sigue el problemita. La segunda parte es si el condensador hubiese estado trabajando con la polaridad invertida. Entonces, el exponencial hubiese sido el mismo, nada más que en lugar de ser 100 volt más 50 volt, hubiese sido 100 volt menos los 50 del condensador, dividido 10, me queda 5 amperes. Entonces, sería, si el condensador hubiese estado invertido su polaridad,
hubiese entrado una corriente de 5 amperes. ¿Ven cómo de forma muy sencillita y utilizando, por ahora no necesitamos recurrir a ninguna herramienta matemática, nada, mirando el precio final y mirando la tabla de transformadas, se obtiene de una forma muy limpia el resultado. Que el problemita que sigue es un RL, que dice, permanece en régimen en la posición 1, y luego, en ciertos instantes, a partir de ese instante de tiempo t igual a 0, pasa a la posición 2. Entonces vamos a hallar la intensidad de corriente que circula por el circuito. Bueno, aquí se nos presenta un circuito de 2 mallas, donde ustedes ven que está en la posición 1, cerrado, ¿cierto? En la posición 1. Fíjense, ¿cuál sería la corriente final en la posición 1? Y sería 50 sobre 25, porque la bobina no interviene. Por lo tanto, es de 2 amperes. ¿Queda claro? Entonces, en el dominio, y ahí le da inclusive el sentido de circulación de la corriente, como menos 2 amperes, pero ya después lo vamos a terminar de conversar ese asunto. Yo lo puedo considerar al revés también, y lo mismo, el signo menos va a aparecer. Fíjense cómo, si lo hubiésemos resuelto mediante las ecuaciones diferenciales, aquí, en el instante 1, hubiésemos tenido el 25i por más, perdón, 0,01 derivada de i con respecto de t igual a 100 para la malla 1, ¿sí? Entonces, en la posición 1, tenemos que si aplicamos la transformada de Laplace, 25i de s, y luego la transformada de la derivada, que era s por i de s menos nuestro famoso L por I sub 0 más, ¿correcto? Es decir, aquí, igual a 100 sobre S. Ahora fíjense cómo, sustituyendo I sub 0 más por su valor, nos queda 25 por I de S más 0,01 de S por I de S más 0,01 por 2, ¿sí? Igual a 100 sobre S. Ahí lo que nosotros planteamos es, ¿qué pasó con el signo? ¿Por qué cambió el signo? Eso es lo que vamos a tener que ver ahora, que lo vamos a conversar. Vamos a seguir con la parte de matemática. Vamos a seguir con la fórmula 4. Si saco factor común I de S, ¿sí? Me va a quedar como factor común, ¿cierto? 100 sobre S, que ya estaba, y el 0,01 de S más 25, ¿correcto? Pero ese más 25, ¿sí? El que aparece de acá, yo reordené acá, y luego, como acá estaba con más el 0,01 por 2, pasa al otro miembro como menos, pero evidentemente afectado del paréntesis 0,01 de S más 25. En realidad, acá, el autor, para no tener que empezar a explicar el tema de los signos, directamente optó por la corriente I sub 0, menos 2 amperes, diciendo circula en el sentido antihorario. En realidad no hace falta decir eso. Hablando un poquito sobre el circuito mismo, olvídense del sentido que tiene la I en sentido antihorario. ¿Qué sentido va a tener la corriente en la bobina cuando yo pase de la posición 1 a la posición 2?
va a seguir teniendo el mismo sentido en que se cargó. ¿Correcto? Por eso, el signo menos, este que aparece, el menos 0,01, lo arrastro del teórico. ¿Sí? Lo arrastra del teórico. Entonces dice, bueno, ¿cómo subsano este problema? Y diciendo que la corriente es menos 2 amperes. ¿Correcto? Pero en realidad, el asunto es, de la posición 1, la bobina se cargó. Lo paso a la posición 2. Entonces la bobina tiene que descargarse. Por lo tanto, esa tensión desarrollada que es L por I sub 0 más, el I sub 0 sigue circulando en sentido horario. No hacía falta, digamos, el menos con el menos. Directamente se pone más en la ecuación y cuando se lo despeja al otro miembro pasa como menos. ¿Correcto? Ese análisis, ténganlo en cuenta, digamos, la bobina, cuando se descarga, la corriente sigue circulando en el mismo sentido. Entonces ya hay que olvidarse un poquito del signo menos que tiene la parte teórica de las condiciones iniciales. ¿Por qué? El signo menos surge como un concepto matemático, pero en el circuito el concepto matemático hay que adaptarlo, porque la corriente puede estar circulando en un sentido o en el otro, ¿cierto? No siempre coincide la corriente con el sentido matemático. Eso hay que tener cuidado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Quedó alguna duda? Eso es lo que me interesaría que ustedes me digan. Escucho. ¿Alguna pregunta, algo que no se haya entendido hasta ahora? Jóvenes. Profe, Sí, pregunte, Mayra. no me quedó muy claro. O sea, cuando yo resuelvo un ejercicio, ¿cómo me doy cuenta si tengo que poner o sea, si tengo que cambiar el menos por el más? Ahí está. En la ecuación 2, leamos la ecuación 2. En la ecuación 2 dice 25 por IDS en la caída de tensión en la resistencia. Más 0,01 de S por IDS, que era la transformada de la derivada. Menos las condiciones iniciales, que eran el L por el I sub 0 más. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien, bien. Ese menos 0,01, ese menos 0,01 por I sub 0 más, surge de la parte matemática, ¿correcto? Del arrastre de la derivada que tiene la transformada de la derivada, ¿cierto? Muy bien. Nosotros, si respetamos ese signo, nos vamos a tener un pequeño error. ¿Por qué razón? Por el hecho de que la corriente, en este caso, esa corriente I sub 0, está circulando en el sentido de la corriente de carga. Entonces, si la corriente circula en el sentido de I sub S, digámoslo así, ¿ven? En el sentido horario, directamente, usted acá, donde dice menos, le pone más. Entonces tiene que ponerle más 0,01 por I sub 0 más. Porque está circulando a favor de I sub S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al ponerle más ahí, no hace falta en la expresión 3, porque si usted se fija en la expresión 3, cambia el signo del 0,01 por 2. ¿Por qué? El 2S, el autor ya puso, es menos 2 amperes. No sé si me entiende. Ya ahí salvo menos por menos más, entonces me queda más 0,01. Pero ese análisis con el más, directamente se puede subsanar en el instante, en la ecuación 2, poniéndole más a esa ecuación por el sentido que tiene la corriente.
¿Me entiendes? La corriente que está circulando en la bobina. Ahora, si por ejemplo yo hubiese tenido que en la bobina está circulando corriente proveniente de otra fuente, ¿me entiendes? En el sentido antihorario ahí sí, pero en este caso no. Si hubiese tenido otra fuente, que yo desconecto la fuente y digo, bueno, ¿y cómo circula I sub 0? Ahí sí estaría circulando para arriba, porque estaba ya conectada a otra fuente. Pero en este caso, el I sub 0, el signo, el sentido de circulación, coincide con el de la corriente de carga IDS. Por eso no hace falta cambiar el signo. Es decir, perdón, sí, hace falta cambiar el signo. Hay que poner el signo más, porque en la teoría me dice que la transformada de la derivada, ¿sí? La condición inicial va con signo menos. Pero eso es en la teoría. En el circuito me está diciendo, la verdad es que la corriente circula al revés. Entonces le tengo que poner el signo más. No sé si te quedó claro. Sí, tengo que fijarme el sentido entonces de la corriente. Claro, claro. Te vuelvo a insistir. El autor ha puesto que la corriente en la bobina circula en sentido contrario a la aguja del reloj. Imposible. No sé si me entienden. Claro, entonces usted dice, si la corriente circula en sentido contrario a la aguja del reloj, tomando la tensión de 50 volt como referencia, esa corriente debería ser de menos 2 amperes. Pero eso no es cierto. La corriente que circula es la que se estableció en el régimen permanente cuando usted puso los 50 volt, ¿correcto? Y cerró el circuito en 1 y la corriente circuló en sentido horario. Muy bien. Entonces, esa corriente ahí, el sentido de circulación de esa corriente, va a ser positivo porque coincide con la corriente de carga. ¿Qué ocurre? El autor lo que hace es, de la ecuación diferencial 1, aplica la definición de transformada de la derivada. Por eso le mete el signo menos. Pero sabemos que está mal ese signo menos. Entonces, ¿qué dice el autor? Le cambiemos el sentido a la corriente. Consideremos, a ver, tengo un problema con la máquina acá, a ver, un segundito. ¿Se está cortando a ustedes o no? Lo escuchamos bien, profe, nosotros. Bueno, acá se me cortó la... ¿Qué pasa? Bueno, a ver un segundito que... No, se me prende y apaga la máquina, no sé qué pasa. Me van a tener que esperar. Hola. Hola. Le escucho, sí, profe, se lo escuchamos bien. Sí, pero se me borró todo de la pantalla. Bueno, ya para terminar, la apago un minuto, le termino de contar eso. Entonces, para salvar el signo menos, es que ponen menos menos. Pero en realidad es más. En realidad es más. Por lo general siempre es más. Voy a apagar un segundo esto, ¿saben? Bueno, ingeniero. Igual ya me quedó claro, gracias.
¿Me están escuchando? Sí, Hola, hola, hola. sí, Kenny. Hola, hola, hola.